¿sí? No. Ah, Un riñón. Un riñón. bueno. Uno nomás. Sí, ya me queda solo uno. El de la piedrita. Prende el aire acondicionado. Sí. Bien, comenzamos con patología del apéndice. ¿Qué es la apendicitis aguda? Inflamación del apéndice. ¿Algo más que quieran aportar? ¿Ah? ¿Rápido qué? Ah, aguda. Claro, porque rápido no es un término muy semiológico. Ahora, de curso agudo, de inicio súbito, ahí me gustó más. Ok, ¿qué más? ¿Algo más que quieran aportar a la definición? ¿No? Apendicitis, sí, una apendicitis aguda, ¿qué es? Inflamación del apéndice, de inicio súbito o de curso agudo, ¿ok? Se frizó, se le cayó el Windows 98. Siempre sepan definir patologías. Todo lo que estudien tienen que saber decir qué es. Hay preguntas en el examen de grado, así preguntas bien idiotas, que te empiezan a jugar en contra. Tipo, ¿qué es la presión arterial? ¿Qué es la fiebre? Y ahí se pierden con eso, ¿no? Con definir algo así súper básico, elemental. Entonces, sepan explicar. No hace falta que sea muy complejo. Una patología normalmente se define con decir qué es, por qué ocurre, principal signo, síntoma, y podrían decir algo de tratamiento, pero así súper vago. Tipo, apendicitis aguda es la inflamación del apéndice o una inflamación súbita del apéndice, principalmente causada por eventos obstructivos, que se caracteriza por dolor abdominal intenso. Listo. O podrían agregar que se trata quirúrgicamente, pero así, breve. Pero ya dijeron de todo un poco. Dijeron por qué ocurre, qué es lo que causa. No tratamiento es quirúrgico. En realidad no. Hay casos que podrían tratarse de forma conservadora. Sin embargo, nadie lo hace. Porque como no tenés garantía de que realmente vaya a responder bien, si no tenés identificada perfectamente la etiología del cuadro, y tal vez eventualmente requiere una cirugía y se podrá complicar en el medio, entonces nadie quiere perder el tiempo y por las dudas, buen día, se opera, listo. Pero hay casos en los que podría manejarse sin cirugía. Son la gran minoría igual, ¿eh? Entonces, recuerden eso. No se define como una infección, sino como una inflamación. ¿Puede tener infección? Sí, también. Pero lo que lo caracteriza es la inflamación. La inflamación, eventualmente, si pasa cierta cantidad de tiempo sin atención, te lleva a una sobreinfección. Pero la secuencia, la gran mayoría de las veces es proceso inflamatorio y luego una infección. Sí podría empezar al revés. Hay casos en los que podría empezar con un proceso infeccioso y después complicarse con la inflamación, la obstrucción y todo el resto. Pero es la gran minoría de los casos, eso, muy minoritario. Bien importante, ¿en quién ocurre más? ¿En el hombre, en la mujer, en jóvenes, en adolescentes? ¿Mujeres por ahí? En mujeres adolescentes. ¿Mujeres adolescentes? Creo. ¿Hombres? ¿No? ¿Mujeres? ¿Listo? ¿Hombres? Mujeres. Púdranse, dice los hombres. Más ahí. ¿Mujeres? En todos. Mala suerte, esto le toca al hombre. Y
¿Y en qué grupo etario? ¿Más en los niños, en los ancianos, en el adulto joven? Adulto joven. ¿Y qué es un adulto joven? Un puberto. Si es puber, no es adulto. ¿Ah? Adulto viejo, dice ahí. Solo por llevar la contra. Sí, el toque veniano te lleva la contra. Pero vos te uniste a la idea. Espera que acá hay discusiones. Me interesa. Ahí se están concentrando. ¿Cómo es? ¿Y vos qué ves? Sí, en realidad un adulto joven ya desde los 20 años, digamos entre hasta los 40 es un adulto joven. Se va estirando cada vez más. Porque el adulto joven primero hasta los 30, 35, después 40, después va a llegar a los 50. Y ya va a llegar un momento que con bastante van a ser adulto joven. Porque, o sea, es cierto que la calidad de vida se ha prolongado mucho. Y la expectativa de vida también. Entonces, adulto joven significa que todavía tiene menos, o alrededor de los 40 años, todavía es un adulto joven. Obvio, yo voy a ser joven por siempre. Hace 120 años que estoy igual. Ajá. Solo que desarrollé tolerancia al sol. Soy un vampiro que es compatible soy compatible con radiación UV. Evolución. Claro. Ocurre, la mayoría de los casos ocurren entre los 10 a los 30 años. Puede haber antes, sí, puede haber después, sí, pero la gran mayoría ocurre dentro de esa franja etaria. Y en un ratito les voy a explicar por qué ocurre eso. Es más común en pacientes de raza blanca que en otras. No, vos no sos ni chino ni africano, así que no te alegres. Sos raza blanca indoamericana, así que seguís como raza blanca. Y dice madre que se te porta mal, te pasea la posibilidad para que te da apendicitis. Así es madre, bravo. En los extremos de la vida hay algo bien interesante. En menores de un año es muy raro tener una apendicitis aguda. Puede pasar, pero es sumamente inusual por estadística, en menores de un año. Y en los mayores de 70 el riesgo también baja drásticamente. Es raro una apendicitis en un mayor de 70. Otra cuestión más que hay en los extremos de la vida, es mucho más difícil hacer el diagnóstico. Porque un chico que tiene 2, 3 años grita, chilla, llora y eso es todo su repertorio. No sabe si está gritando y chillando porque se le cayó el juguete. Bueno, supongamos que si sigue llorando 2 horas debe ser otra cosa. Pero ahí con el niño van a encontrar que está irritable, que ya no cumple con sus actividades habituales, o sea, no juega igual que siempre, no se entretiene frente a algún juguete que le dan siempre, rechaza el seno materno. Entonces todo eso es señal de que algo no está bien con el niño. Y obviamente no te va a decir me duele, no me duele, si estás sin vómito, sin diarrea, sin nada, como que vayas a saber qué tiene. Entonces hacer el diagnóstico es más difícil porque empezás y bueno, el examen físico tenés que buscar todo por todos lados, no es tan específico, empezarás a hacer exámenes, a ver qué hay, podés tardar un poco más. Y en los ancianos la característica es que también es más difícil diagnosticar porque en el anciano los cuadros no se dan como un adulto joven. O sea, a cualquiera de ustedes les da apendicitis, terminan doblados de dolor, así mal. Ay, no, más llevarme la guardia. Un adulto joven, un adulto mayor, es como que los cuadros no son tan intensos. El dolor no es tan intenso, se aguanta más, tampoco tiene muchas ganas de verle la cara al médico y toma algo pensando ya va a pasar, ya va a pasar. Entonces, tarda más en diagnosticarse también. Y van a ver también que los cuadros se dan a veces un poquito atípicos. Por ejemplo, un anciano
pueden manifestar una infección urinaria solo con un cuadro neurológico. No le molesta al orinar, no se queja de nada y de repente se empieza a desorientar. Y vos decís, ¿qué será? Tiene un ACV, algo grave, porque es neurológico y no. Era alguna cepa de Escherichia coli que te da efectos neurológicos. Hay condiciones así. Hay neumonías en los ancianos que están casi sin toser. No tiene fiebre, no está tosiendo. Y vos decís, ¿de dónde viene la neumonía? Le haces una radiografía y ahí está. Pero el sujeto tranquilo. Causas. Como les decía, el cuadro es obstructivo. La inflamación se da a causa de una obstrucción en la base del apéndice. ¿Cuáles podrían ser las causas de obstrucción? ¿Qué podría causar una obstrucción en el apéndice? Semilla, un mito muy difundido, que a veces puede ocurrir, pero ¿qué más? No vale dormir con los ojos abiertos. Creo que depende igual, como que la posición del apéndice, ¿o no? No tanto para la obstrucción, pero sí te va a afectar en las maniobras del examen físico, el tamaño, la posición, sí. ¿Qué se les ocurre como una causa, algo que te pueda causar una obstrucción y una inflamación? Raro el trauma, no es imposible, pero es mucho más raro. ¿Alguna infección? Podría ser, por estadística, un poquito. ¿Alguna idea? Están con pocas ideas. O con poco almuerzo, ¿no? Por lejos, siempre lo que domina la estadística es la hiperplasia linfoidea. 60-70% de los casos. ¿Qué significa eso? El apéndice empieza a desarrollar folículos linfoideos que tienen una función inmunitaria. Esos folículos, o sea, no naces con eso se va desarrollando con la edad. ¿En qué edad? A partir de los 10 años empieza a aumentar la cantidad. Y para los 30 años tenés completa la mayoría de tus folículos, que son alrededor de 200. Por eso es que hay más casos entre los 10 a los 30 años, porque en ese tiempo tus folículos aumentan en cantidad. Entonces ahí viene el riesgo de que a veces se forman tantos folículos que obstruyen la luz del apéndice, se da la obstrucción y comienza toda la respuesta inflamatoria. Entonces, hasta el 70% de los casos por hiperplasia linfoidea. Todo el resto tienen mucho menos por estadística, pero lo que le sigue con 20 a 30% de los casos son los coprolitos o fecalitos. ¿Qué es eso? ¿No? Sí, un lito formado por heces. O sea, algo que se parece a una piedrita, así como en la vía biliar o la vía urinaria, también puede haber acá. Y se forma como si fuera una pequeña bolita de heces que se van nucleando, se queda eso así, se deshidrata, pierde agua en el intestino y se vuelve duro, y eso puede impactarse ahí. Coprolito, fecalito son sinónimos, los dos es como les digo, ¿no? Una pequeña formación de heces. Hay otro que se llama apendicolito. El apendicolito en realidad es distinto porque tiene algo más en la composición. Puede tener moco, del mismo moco que secreta el intestino. Puede tener cabello, vieron que hay gente que tiene tricofagia y que se muerde y se traga el pelo. Sobre todo lo van a ver en pacientes psiquiátricos. ¿Qué cosa? ¿De qué? Tiene otras condiciones. Se le llama, al hecho de comerse el cabello se le llama tricofagia. Y en el intestino te puede formar un tricopezoares, que es una bola de pelo. ¿Vieron que hay animales que escupen pelo? Tipo el gato, que se está lamiendo todo el día, de repente un pequeño asqueroso empieza a hilar una bola de pelo. ¿Ves lo que es talento, no? ¿Qué no hago por esta clase?
Y ahí larga su bola de pelo el inmundo. Bueno, el ser humano no tiene ese gran talento del gato. Entonces, si de glúteo, ahí queda. Y esto puede acumularse, heces, sustancia mucosa, pelo, o podría agregarse una semilla. Por ejemplo, te traes una semilla de alguna grande, no las chiquititas como las del tomate. Algo más parecido tipo a las de la sandía, algo así un poquito más grande. Sí, podría. Entonces, es como que sobre esa semilla se va acumulando materia y se va nucleando. Entonces, esa semilla que era chiquitita, con más heces y heces, se va agrandando y podría impactar. Se ve en la lotería, digamos que tienes que ser un sujeto con mucha suerte para que justo se forme y vaya a quedarse ahí. ¿Cómo se llamaba ese? Apendicolito. Apendicolito. Otras causas que son las mucho menos comunes podrían ser parásitos. Los ascaris lumbricoides, al igual que las lombrices en la tierra, se agrupan y hacen ovillos, quedan todos entrelazados. Y un ovillo de ascaris podría impactarse ahí en la base del apéndice y obstruir la salida del apéndice y comenzar el proceso obstructivo. Semillas, como decíamos, podrían ser cuerpos extraños también. Por ejemplo, el niño que se traga un pedazo de un juguetito, típico que abren el huevo de chocolate, empiezan a armar el juguete y además de chocolate a veces se tragan el brazo del muñeco o algo así. Pases, ¿por qué te reís? Ya te tragaste el monito con la caja. Porque pasa a veces, ¿eh? Ajá. Claro. A veces el kinder. Eso voy a tan como que tenés amoníaco. Sí, no sé. Nunca me enteré. Pero un solo lote ha salido. ¿Un lote? ¿Así se dice? Un lote, sí. Una partida. Sí. Ajá, solo un lote ha salido, sí. Ahora sí leí que habían cancelado. Lo que pasa es que esos eran la versión orgánica, sin azúcar, sin stevia, con salmonella. Es bueno. Sí, una variante. Y adentro, cuando abrías el juguete, salía todo cremosa solo. Es un nuevo combo. Vale un peso más, pero te cura también. Entonces, esos cuerpos extraños también pueden dar lo mismo, ¿no? También podrían actuar como la semilla y darte una obstrucción. En los niños, eso, encontrar cuerpos extraños, van a sacar pedacitos de juguete del conducto auditivo, de la nariz, del esófago, de la tráquea. A veces hay que entrar con el endoscopio y todo para sacar, porque con los niños siempre pasa. Con los adultos pasan cosas mucho peores, ya se imaginarán. He visto cada cosa en la emergencia. En internet, bueno, entrar, ves y como que quieres apagar la computadora. Pero en la guardia me ha pasado así situaciones. Una vez llegaron 2 militares. No recuerdo el rango, pero eran 2 militares, uniformados, todos serios, así. Uno caminaba medio raro, pero venían los 2 militares. Y resulta que vaya a saber qué pasó y había un proyectil adentro de un militar. Vaya uno a saber por dónde entró. Bueno, ustedes son creativos, ya se verán. Y bueno, ay no, sí, entró. Y el proyectil era, o sea, era como, o sea, no sé qué armas usarían, pero era que son como, o sea, que parecen como un misil en miniatura. O sea, grande, la porquería era así grande y de metal. O sea, no sé con qué arma, con qué tremenda arma se usa eso. Sé tremendamente que funciona en otra cosa. La cosa es que, bueno, se hace radiografía, se encuentra ahí, hubo que utilizar dilatadores para poder ingresar, retirar, se hace el procedimiento, se saca todo, ok, salió todo bien. Y al ratito desapareció el militar número 1, desapareció el número 2, desapareció el proyectil. Misteriosamente, mientras uno hacía historia clínica, la enfermera no sé qué, miramos y ya no había nadie. Charán. Cosas que pasan. Van a ver de todo. Tumores es algo sumamente inusual. Representan menos del 0,1% de los casos. El tumor puede estar en el mismo intestino o no. Podría haber un tumor extraintestinal que al aumentar de tamaño va haciendo efecto de masa y podría comprimir al apéndice
y desencadenar todo el mismo proceso obstructivo. Anatomía. Ha pedido el Fabricio. El apéndice se implanta más o menos 2 a 3 centímetros por debajo de esta unión ileocecal. Cuando en una cirugía tienen que localizarlo, muchas veces con la incisión ustedes aparecen por acá, viendo lo que sería el ciego y el colon ascendente. Entonces, para localizarse fácil, tienen que seguir, si hay austras, es colon. Esto que está acá, que es la cintilla cólica o tenia, siempre va en ese mismo sentido acompañándolas. Entonces, si siguen eso hacia abajo, van a llegar directo al apéndice. Así es como se hace en cirugía. Este apéndice promedio tiene un tamaño de entre 6 a 10 centímetros de largo. Hay apéndices chiquititos, menores a 3 centímetros, y hay apéndices muy grandes, con más de 20 centímetros. No es muy frecuente, pero algunos son más grandes. Como les digo, lo más normal es entre 6 a 10 centímetros, pero lo que más les importa es el diámetro del apéndice. El apéndice mide aproximadamente entre 6 a 8 milímetros de diámetro. Y eso les importa mucho porque eso es lo que van a valorar en la ecografía del paciente. Cuando ustedes hacen el diagnóstico clínico y dicen, bueno, ya sí, para mí que es apendicitis. A ver, ecografía. El largo del apéndice, por muy inflamado que esté, prácticamente no sufre cambio. En cambio, el diámetro sí. Y eso lo veo perfecto con la ecografía. Después les voy a mostrar imágenes de ecografías. El apéndice tiene 4 capas. Tiene una capa exterior que es la serosa, luego la muscular, la submucosa y la mucosa. También es muy importante recordar esto porque en la cirugía después les voy a explicar que hay una sutura que se llama sutura en jareta, que es una sutura invaginante, y esa sutura tiene que ser cero muscular, no pueden pasarse, porque si la aguja se va más profundo, va a tocar el área donde están las heces y las bacterias y va a volver a salir y contaminar todo el procedimiento. Entonces, ponen las capas, el cuidado en las punzadas, y esa capa mucosa, la interna, a nivel de la implantación del apéndice en el ciego, forma unos repliegues, la mucosa, y esas son las válvulas de Gerlach. Esos pliegues que actúan como válvula evitan que las heces del intestino entren en el apéndice y a su vez expulsa el moco que se produce en el apéndice. Recuerden que toda víscera, toda asa intestinal, siempre secreta en la pared del moco. La vía biliar, la vía digestiva, todo. Entonces el apéndice también secreta moco y va siendo expulsado paulativamente hacia el ciego. Serosa, muscular, submucosa y mucosa. El apéndice, recuerden que siempre tiene esta pequeña estructura que ven ahí de tejido adiposo, que es como el resto de los fomentos y los epiplones. Esto es el mesoapéndice. En el mesoapéndice está la arteria apendicular. Entonces la cirugía comienza identificando y haciendo ligadura y sección de la arteria y el mesoapéndice. Entonces por eso hay que recordar todo esto. La arteria apendicular es rama de la ileocólica. La ileocólica es rama de la mesentérica superior. La mesentérica superior es rama de la aorta abdominal. Siempre recuerden así todas las ramas arteriales y las desembocaduras venosas, porque en todo lo que es quirúrgico siempre se pregunta. El drenaje venoso está dado también por la vena apendicular, que desemboca en la vena ileocólica, que desemboca en la mesentérica superior, que desemboca en la vena cava que desemboca en la vena porta, y la vena porta desemboca en la cava inferior. ¿Se acuerdan que en realidad se une ahí? El sistema porta se conforma por mesentérica superior, mesentérica inferior, gástrica y esplénica.
parece que hay que revisar anato, no me pongas carita. Revisen. Anatomía siempre se pierde. Van, aprenden 1.000.000 de detalles, pasan de semestre, borran eso de la cabeza y juntan otra cosa. No hagan eso. Vuelvan, cada semestre vuelvan, a lo que están estudiando vuelvan. Y así, con un semestre, con otro, con cada revisión, se va fijando. Y por lo menos lo más importante se te va quedando, está pegado. Y los pequeños detalles se evaporaron en el camino. Salvo que vayan a dar clase de anato, morirán. Porque es así. O sea, yo hice toda la carrera como auxiliar de anatomía, dando clases y todo. Me sabía cada bendito detalle de todos los benditos huesos, del esfenoide, que hay 1.000.000, todo. Y empecé a trabajar y lo más importante me acuerdo y unos cuantos ya ahí se perdieron. Es así. Son muchos detalles. Si no estás constantemente con eso, se pierde. Pero lo más importante con esto, no. Estas son las cosas que te tienen que ir quedando ya grabadas. Porque tienen utilidad siempre. Incluso para interpretar exámenes de imagen. Cuando llegan las ecografías, los reportes, las tomografías. Estas cosas importantes sí te son bien útiles. La inervación del apéndice está dada por sistemas simpático y parasimpático. El simpático inerva a través del plexo celíaco, del mesentérico superior, y el parasimpático a través de ramos del vago. Tiene su drenaje linfático a través de también ganglios apendiculares. Y ahora algo bien importante: posición del apéndice. Todo esto que ven acá no es patológico, son variantes anatómicas. Si bien esta posición es la más frecuente, o sea que tengan el apéndice a nivel del punto de McBurney en la fosa ilíaca derecha, pero podrían tener esta unión iliocecal, que el ciego lo encuentre más abajo, casi pélvico, más arriba, en flanco, en hipocondrio, o podrían tener un paciente con inversión de órganos, y está todo en espejo. Y lo otro que es importante es esto. El apéndice puede ser interno, como acá, y descendente, pero hay apéndices que son descendentes pero laterales o descendentes mediales, y hay ascendentes laterales, mediales, internos, o sea, puede ir girando para donde se le antoje. Esta estadística es la moderna, porque en internet a veces se encuentran algunas en donde esto está prácticamente al revés. Esas eran estadísticas del año 1800, de verdad. Y en los libros actuales, tipo Sabios, con los más importantes de cirugía, van a ver que tienen esta estadística, en donde el retrocecal es el menos común de todos. Esa es otra característica. El apéndice puede ir, además de todo lo que les mencioné, puede ir levemente hacia adelante o hacia atrás. Si va hacia posición anterior, es presecal. Si va hacia atrás, es retrocecal. El retrocecal es el que más te dificulta el examen físico, porque hay maniobras que haces y no manifiestan. Y vos decís, ¿será o no será? Estoy en duda. Por eso les voy a enseñar varias maniobras para que si en una no está, en la otra sí. Y podés buscar esa diferencia entre uno presecal, uno retrocecal, uno lateral. En la paciente gestante, que puede tener obviamente apendicitis, el punto de McBurney ven que se desplaza, porque a medida que el útero pasa a ser un órgano pélvico o un órgano abdominal, entonces va desplazando las vísceras. Por eso es que la posición del ciego y el apéndice se va desplazando hacia superior y hacia lateral. ¿Para qué sirve el apéndice? ¿No? Eso hace 10 años, ahora sí ya se sabe. Claro, hace 10 años siempre decían, ¿eso para qué la plata sin nada? Pero ahora ya tiene funciones, ¿verdad? En realidad ya me lo tendrían que responder porque se lo dije yo antes. Rebobinen, a ver y busquen. No, no está solo para eso.
Guillermo, ya lo dije. ¿Qué dormís con ojos abiertos? Si les dije que la mayoría de los casos son entre los 10 a los 30 años, porque se produce hiperplasia linfoidea, que los folículos linfoideos sirven para el sistema inmunitario, debe tener función inmunitaria. Tiene dos funciones bien importantes. Una, lo que les acabo de decir, para el sistema inmunológico. Hay secreción de inmunoglobulinas, hay acúmulo de ciertos leucocitos, tiene una función. Y además, algo muy muy importante que está representado por esta imagen a la derecha, es la reserva de microorganismos. Eso que ven ahí es la microbiota, las bacterias, saprófitas. Exacto, ahí entran todos esos, desde el lactobacilo, bueno, todo lo que conocen como probióticos, que son decenas y decenas y decenas de cepas bacterianas diversas. Algunas no son patógenas, otras son potencialmente patógenas, o sea, en condiciones normales no te dan patología, pero en otros casos podrían sí causarla, como vamos a hablar después. Hay Escherichia coli, naturalmente, claro. Y recuerden que todos los microorganismos son bien importantes porque muchos son los que metabolizan ciertas sustancias para que se absorban. Si te falta microbiota, no vas a absorber adecuadamente ciertas vitaminas, ciertos minerales, entonces son fundamentales. Cuando ustedes les dan, por ejemplo, una faringitis y les dan un antibiótico, una amoxicilina, algo, ese antibiótico no mata solo las bacterias que vos querés y donde vos querés. A todo donde llegues con tu sangre, entra los tiros y mata bacterias. Todas las bacterias buenas a nivel digestivo van muriendo. Por eso es que hay tanta gente que con el antibiótico tiene diarrea, por ejemplo, porque le genera una disbiosis, que es la alteración de esa microbiota. Entonces, el médico debería acompañar eso con ciertos tipos de probióticos, no con cualquiera, cuando da un antibiótico, cosa que normalmente no se hace. ¿Pero eso te pasa con cuál? Y sí, hay gente que tiene mucha intolerancia a ciertos antibióticos. Y los macrólidos, claro, pero fíjate que son las bombas, ¿no? Lamentablemente eso se usa muy de rutina. Pero los macrólidos, que son la claritromicina, citromicina, eritromicina, para el estómago son un veneno total. Además de un montón de otros efectos adversos que tienen. La ciprofloxacina, las fluorquinolonas, también. ¿Sabes que una persona que toma mucha ciprofloxacina puede tener ruptura espontánea del tendón de Aquiles? Y yo conocí a una paciente que lo tuvo. Porque había hecho en 2 años, había tomado como 10 veces tratamientos con cipro, con norfloxacina, tuvo ruptura del tendón de Aquiles. Puede tener problemas de la memoria, muchísimo. Está plagada de efectos adversos. Y de hecho, van a ver que en las infecciones urinarias es de las primeras opciones que te dan, siendo que ningún protocolo en ningún país te coloca una fluorquinolona como primera línea para manejo de la hipo. Salvo que tengas un cultivo y que digas, bueno, solo sensible a esto, ya listo, sale. Pero si no, debería evitarse. Y acá la ciprofloxacina en Bolivia y la citromicina, pero se toma más que el agua. Básicamente toman chicha, fernet y citromicina. Y vos te subas pisoteadas. Entonces, es una reserva. Cuando te dan eso y te queda una disbiosis, el apéndice es el último en perder esa reserva. Entonces lo que hace es permitir que se multipliquen más y las va expulsando para que vayan recolonizando otra vez el tracto digestivo. Entonces tienen funciones importantes.
Fisiopatología, bien importante. Presten atención en esto y van a entender todo así maravillosamente bien. El círculo comienza siempre con el proceso obstructivo. Entonces dijimos, por hiperplasia, por lo que fuera, comienza una obstrucción. Cuando hay una obstrucción del apéndice, entonces recuerden, el apéndice sigue secretando moco en la pared, como siempre. Solo que ese moco no tiene a dónde ir, porque el apéndice ahora está cerrado por la obstrucción. Entonces ocurre la éstasis, o sea, se detiene ese flujo y empieza a congestionarse, a llenarse de moco. Cuando el apéndice empieza a inflamarse, con todo ese moco dentro, las bacterias, como les dije, hay algunas que son potencialmente patógenas. Si se quedan ahí atrapadas y se multiplican y más, va a haber un desequilibrio entre las mismas poblaciones de bacterias. Y alguna puede proliferar hasta desencadenar también un cuadro infeccioso. El apéndice sigue aumentando volumen, sigue y sigue. Entonces en algún momento va a empezar a producir dolor. ¿Quién sabe decirme dónde comienza el dolor de una apendicitis aguda? En el epigastrio. ¿Por qué? Esa es la parte que me interesa. ¿Por qué? Siempre en el por qué está divertido de la vida. ¿Por qué le empieza a doler el epigastrio? A veces entre epigastrio y mesogastrio, pero no en donde está el apéndice, si el problema está en el apéndice. Seguramente que en fisiología deberían tener una respuesta para esto. No es reflejo la palabra. Creo que leo tu intención, pero la palabra es otra. Porque el reflejo es, manda una señal y en vez de llegar al encéfalo, genera un arco, un reflejo y vuelve. Y no es eso lo que ocurre acá. ¿Ah? Ahí me gusta más. Cuando el apéndice empieza la distensión, al principio se distiende poco. Entonces, ustedes tienen dos peritoneos, uno visceral y uno parietal. Eso hace que tengan dos tipos de inervaciones distintos. Por eso es que existe también un dolor visceral y un dolor somático. El dolor visceral es un dolor que está mal identificado y mal representado. O sea, sacado del neto. En el encéfalo vos tenés toda la representación de tu cuerpo. O sea, ¿te estás riendo de esta obra de arte? Qué ingratitud, qué ingratitud. Me ha dolido tu falta de amor por mi obra de arte. Por la médula llegan todas las señales. Y las señales vienen de todos lados. Estás aplazadísima, rata, Entonces, vos tenés acá la representación. Por ejemplo, si te toco acá, te avisa a este nivel. Entonces, hay un nervio que sube por otro, llega a la médula, va y te manda la señal. El peritoneo visceral no tiene buena representación y además tiene, como que te diga, para toda esta zona, una señal. Para toda esta, otra. Eso significa que si viene de acá o de acá, le da igual. Solo te dice que en esta región hay dolor. Por eso es que el paciente cuando empieza, no identifica, nunca te va a decir con el dedo, me duele acá, al inicio. Te va a decir, va a hacer eso, paciente, vos le decís, muéstrame dónde le duele, por acá. Pero muéstrame bien, exactamente dónde. Sí, por acá. No sé qué, todo el bendito abdomen. Y tampoco es un dolor difuso, porque no es todo en realidad. Pero no sabe identificar bien. Y tampoco es muy intenso. Cuando pasan más horas, sigue aumentando la distensión y ahora ya empieza a estimular al peritoneo parietal, que tiene mucha más inervación que va a llegar a tu corteza. Entonces ahí va a identificar, te va a decir, me duele acá. Porque ahora sí, ya está con una capacidad de identificación del estímulo mucho mejor. Porque está en un área que tiene mucho más inervación. Entonces por eso ocurre esto.
Después de eso, una vez que ya empieza el dolor y toda la sintomatología, cuanto más horas avanza, viene el proceso, como les decía, de la sobreinfección bacteriana y el apéndice sigue y sigue aumentando en tamaño. ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta más? Si ustedes compran un globo de cumpleaños de color que quieran, no sé, azul, rosa, ya que era rosa, rosa. Cuando lo compras tiene un rosa intenso, pero cuando lo inflas como que queda un color mucho más clarito. Exacto, las paredes se hacen mucho más delgadas. Cuando se estiran, la pared se hace delgadita. Lo mismo le pasa al órgano cuando se distiende. Aumenta el volumen y la pared se empieza a compactar cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Esa pared del apéndice, la propia pared tiene un sistema vascular arterial, uno venoso y un sistema linfático. El sistema linfático maneja muy poquita presión, o sea que apenas esto empieza a comprimirse, colapsa el sistema linfático, ya no hay drenaje linfático, empeora todo el proceso inflamatorio. Después se colapsa el sistema venoso, o sea ya no hay retorno venoso. Y finalmente, cuando sigue aumentando, se colapsa el arterial. Si colapsa el arterial, ¿quién irriga el apéndice? No llega glucosa, oxígeno, nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí es donde empieza la lesión, la isquemia, la hipoxia, después la lesión y finalmente la necrosis. Hasta que en un punto se perfore y tengas una peritonitis. Entonces, esa es toda la secuencia en la que van ocurriendo las cosas. En un adulto esto pasa más o menos entre 24 a 72 horas. Todo, desde que empieza hasta que puede llegar a la necrosis o a una perforación. 24 a 72 horas. En un niño puede ocurrir en 12 a 36 horas. Así que cuando tiene un cuadro sospechoso, jamás digan, no, tal vez solo gastroenteritis, patrimosasol y a casa. Jamás. Porque después te vuelve unas horas o al día siguiente con peritonitis. No, todavía no, así ya listo, pero puede volver muy mal. Sí. O también pasa que cuando están está súper mal en el hospital, cuando revienta, les deja de doler, se van y se mueren. Y camina, y cuando está por abrir la puerta de la casa, ¡pum! Se muere. Las novelas de las novelas turcas, pero el día que esta chica haga su novela, entre el pone huesos y todo eso que nos ha contado otras veces, las novelas de Brasil, las de Turquía, se quedan todos sin trabajo. Matas al mundo. ¿Y por qué podría pasar eso que decís? Se perfora y se siente tranquilo. ¿Ah? Exacto, no, las bacterias no las metas todavía. El problema es más de tipo mecánico, o sea, el apéndice está súper distendido, impactando en esos nervios que te mandan una señal dolorosa. Cuando se perfora, otra vez el apéndice disminuye el volumen. Entonces ya no hay estímulo. Y es cierto eso. Pero ¿qué va a pasar? Esperar que pase un ratito y que empiece a hacer peritonitis y va a estar mucho peor que antes todavía. Y ahí es cuando terminan como la novela de Cristal. Bien, me siento mejor. Entonces, todo lo que hablamos se resume en algo que se estudia y que siempre les preguntan, cuando te preguntan de apéndice siempre entra en el examen de grado, todo. Las 4 fases de la fisiopatología de la apendicitis. La primera es la congestiva o catarral, o sea, acúmulo de moco, que aumenta el volumen. Un dolor inespecífico, mal localizado, no muy intenso. Puede pasar sin ninguna alteración ecográfica. La fase flegmonosa o supurativa es cuando ya hay un dolor mejor localizado, más intenso, hay infección, puede haber fiebre. El paciente ya empieza con peor estado general. Pueden tener acá ya alteraciones en la imagen, alteraciones en el laboratorio también, leucocitosis, neutrofilia. Después viene la fase necrótica,
Entonces dijimos, ya no había perfusión de la pared, se necrosa, el paciente llega a un pico de dolor y después de eso se perfora. Y ahí, entonces, es cierto, tiene un alivio temporal cuando disminuye el volumen de la apéndice. ¿Y cuánto tiempo más o menos hasta que El que ya les mencioné antes. Después de la fase perforada, ¿cuánto tiempo vuelve el dolor? Ah, ok. ¿Cuánto dura el alivio y se pone mal de nuevo? Ah, ok, ahora te entendí bien. Estamos traduciendo. Gente mala, las chicas. Puede ser breve eso. Breve, puede durar un poquito, a veces son 10 minutos, 15 minutos, no es tanto tiempo. Puede durar más, sí, podría durar más. ¿De qué depende eso? ¿Por qué en una persona 10 minutos y en otra puede ser una hora incluso? Porque hay un mecanismo de defensa que se llama plastrón apendicular. ¿Qué es eso? Antes de que se perfore totalmente, hay microperforaciones. Y empieza de a poquito a salir contenido mucopurulento. ¿Qué hace el abdomen como defensa? El peritoneo empieza a hacer repliegues. Es como si fuera plegándose hacia el peritoneo sobre sí mismo, haciendo vueltitas, y empieza a encapsular esa secreción y la contiene. Si empezó a armar un buen plastrón, puede estar un buen rato sin dolor. Si no, va a durar menos, porque ahí esa salida mucopurulenta empieza a diseminarse, a irritar el peritoneo y a producirte un dolor súper intenso que es el de la peritonitis, donde van a ver el típico cuadro de abdomen agudo, que es un paciente que tiene abdomen en tabla, que ustedes lo tocan y no se deprimen, y aparte que apenas le hacen así con un dedo, pues, es realmente muy doloroso. De eso depende que en uno dure poquito o más, pero más de una hora no va a durar tampoco. 1 hora y media máximo, no sé, pero en general no suele ser tanto, suele ser menos de 1 hora. Estos son los cambios macroscópicos, o sea, ven que, como les dije, aumenta mucho el diámetro, pero no el largo. El largo no se altera prácticamente. Lo que más cambia es el diámetro, y acá cuando se perfora, disminuye el volumen. Porque todo lo que tenía adentro ahora salió y está libre en la cavidad peritoneal. El diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. Los exámenes complementarios son para confirmarlo. O, por ejemplo, para determinar si ya tiene una perforación, detalles. Pero solo por clínica ya puedes diagnosticar. Obviamente que hay diagnósticos diferenciales muy parecidos, que vamos a ver ahora en un momento. Dentro de signos y síntomas, obviamente, recuerden el dolor de inicio entre epigastrio y mesogastrio, luego se va enredado, migrando hasta que se focaliza en fosa ilíaca derecha, un dolor de intensidad progresiva que no disminuye, no tiene intermitencia, sino que una vez que inicia, solo va empeorando. Junto con ese dolor, estos cuadros abdominales típicamente se acompañan de malestar general, náuseas, vómitos, hiporexia y después anorexia, o sea, disminución y pérdida del apetito. Puede haber tanto diarrea como estreñimiento, puede estar con eructos, puede tener dolor miccional. ¿Cómo se dice dolor miccional? O dinuria. Disuria es dificultad. Dificultad miccional en la disuria. En este caso hay odinuria. ¿Por qué? ¿Por qué le duele el orinar si tienen otra cosa? ¿Ah? ¿Por qué? La vejiga no está tan lejos, ¿no? Los movimientos de la vejiga de distensión y de contracción
estimulan ese peritoneo irritado y van a exacerbar el dolor. Por eso es. Doc, a mí me dolía el lado izquierdo cuando me han sacado el apéndice. El izquierdo y me dolía la pierna. Pero solo eso. Así sos complicadita. Hay radiaciones así, porque depende, como te digo, ¿estaba perforado o no tu apéndice? No, bueno, no, Ok. no, solo apendicitis. Ok, pero siempre, digamos, aunque no se perfore, igual empezás a tener una reacción inflamatoria y empieza a haber extravasación de líquido en el área. Ese líquido, que en una ecografía les van a reportar como líquido libre en cavidad peritoneal, entonces empieza a esparcirse y te va a irritar otras partes del peritoneo también. Sí que es una peritonitis por perforación, también hay. Y después otras irradiaciones más tienen que ver con raíces en la integración. Cuando suben hacia la médula, recuerden que ahí viene de que hay áreas que el mismo nervio que viene de acá, se une con el otro y todo sube. Por ejemplo, típico cuando alguien está practicando un deporte, recibe un golpe, por ejemplo un pelotazo en el hipogastrio o en región genital y tiene vómitos. Entonces, eso tiene que ver con la inervación, con el plexo hipogástrico y todo eso termina que se van uniendo. El plexo celíaco, el hipogástrico, siempre van teniendo partes que se van integrando y suben juntas hasta el encéfalo. Y esto, la fiebre en la apendicitis es baja. Suele ser 38, 38 y medio. No suelen tener fiebres más altas. No es imposible, pero no suele ocurrir. Para el tema del dolor, todo lo que saben de semia, ¿no? Cómo se inició, dónde se inició, si migró, si tiene radiación, qué tan intenso es, si cambia, se exacerba o se alivia con el cambio de posición, todas esas preguntas. Y los signos clínicos, las maniobras que van a hacer. Entonces, el signo de McBurney, que es presionando el punto de McBurney. ¿Recuerdan dónde está el punto de McBurney? Una línea lunar trazada desde la circulación umbilical hasta la No es cresta, otra nombre. Espina ilíaca anterosuperior. Bien, trazas una línea y ahora. 2. Es que la línea la hicimos entre el 1 en el primer punto. Estoy casi a punto de En el sufrir uno, una en el sala de otro. hemorragia. En este sí, en este no. Se lo digo. Es que no entiendo cómo explicar. Dos espacios internos y una externa. Ay, no. Me parece un reloj de arena. ¿En cuál está? Acá. Sí. O sea que lo que quisiste decir es en la unión del tercio medio con el tercio distal. Como lo definiría alguien tipo en la Universidad de Medicina, algo así. El primer punto de los dos puntos puede ser Denúncienlo a la policía, chicos. No, ese nos confundió para toda la vida. Hasta siento que perdí plata con lo que me dijo. Pero es tan difícil, no, Sí, está toda. Creo que había perdido la mitad por lo menos. Bien. Háganla fácil, no se compliquen. La unión del tercio medio con el tercio distal, listo. Pocas palabras y definición clara. Pero está bien. Un tercio interno y dos tercios internos. La unión entre el tercio externo y el tercio medio, ok. Ahí vamos. Mejor que el 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Guillermo. Esperen que quede conmocionado. Bien, entonces en el punto de McBurney hacen digitopresión.
Si duele, es positivo. Eso no quiere decir, sí, duele esa apendicitis, podrían ser otras cosas. Pero es uno a favor. El signo del psoas. El signo del psoas hay dos formas distintas de hacerlo, porque dijimos que no es lo mismo tener un apéndice presecal que un retrosecal. Entonces, una es poniendo al paciente en el cúbito dorsal y lo que hacen es flexión del muslo sobre el abdomen. Entonces, cuando flexionan por esta compresión, exacerba el dolor en el punto de McBurney. La otra opción, si por ejemplo te da negativa, entonces pones al paciente en el cúbito lateral izquierdo. Y lo que haces ahora es extensión del muslo, o sea, hacia atrás. Entonces, si es retrosecal, te puede marcar el dolor ahí, que igual lo vas a sentir en el punto de McBurney. Y eso la maniobra, la primera que le dije al psoas, se puede complementar con una rotación interna del muslo, o sea, paciente en el cúbito dorsal, flexionan y después rotan esto así. Al rotar esto de forma interna, ahí se contrae el músculo obturador y entonces cuando se contrae aumenta el volumen en la contracción, estimula el peritoneo alrededor del apéndice y aumenta el dolor también. Entonces con un apéndice descendente interno, el del obturador te da positivo. La de Rosin, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Alguna vez escucharon? No, eso creo que es otro. Bloomberg. Lo que vos decís es cuando vos comprimís y descomprimís rápidamente. Si el paciente siente más dolor en la descompresión, eso es una señal de irritación peritoneal. No te dice por qué, solo te dice irritación peritoneal. Podría ser por apendicitis, por colecistitis, por una perforación gastrointestinal, por lo que fuera. El de Robson se hace presionando, igual que el punto de McBurney, pero al lado izquierdo. Vos presionás en el lado izquierdo y le duele en el derecho. Normalmente cuando pasa eso es porque ya hubo una perforación intestinal. Ya se perforó el apéndice. Entonces salió gas. Y ese gas que está ahí, cuando vos presionás a un lado, el gas se desplaza y viene al área donde está la irritación peritoneal y estimula el dolor. Presión al lado izquierdo. La misma presión con... La presión mueve el gas, o sea, cuando yo presiono, el gas que hay libre por la perforación del apéndice, presiono acá y lo desplazo. Cuando el gas llegue a este lado, donde está todo el proceso inflamatorio, causa estímulo y exacerba el dolor. Entonces, presión a la izquierda, duele en la derecha. El de Douglas, también conocido como el grito de Douglas. ¿Qué es el fondo de saco de Douglas? Saúl, que estás tan silencioso. No hemos escuchado, estamos tristes sin escuchar. ¿Dónde está el fondo del saco de Douglas? ¿Dónde está? ¿El fondo del saco de Douglas? En el hombre, el fondo del saco de Douglas es un repliegue peritoneal que está entre el recto y la vejiga. También se le llama fondo de saco recto vesical. Y en la mujer es el fondo de saco recto uterino. Eso es porque acá abajo el peritoneo no termina solo así cerrado, sino que hace como un repliegue, como si hubiera una bolsita ahí abajo. Entonces, normalmente eso está libre. Es decir, es como si fuera una bolsa sin nada cuando la aplastan y queda capa con capa, así pegadito, y no tiene nada dentro. Cuando hay algún proceso inflamatorio a nivel pélvico o abdominal inferior, el proceso inflamatorio genera líquido, trasudado, exudado y todo eso, y se va a ir acumulando ahí.
En el examen físico, por fuera no hay forma de llegar al saco de Douglas, entonces se hace tacto rectal. El tacto rectal en condiciones normales nunca es doloroso. Puede ser incómodo, desagradable, pero nunca debe estimular el dolor. Si hay una respuesta dolorosa, significa que tiene líquido dentro. En apendicitis puede ocurrir y en otros cuadros también. Por ejemplo, en gineco, cuando vean el diagnóstico de las EPI, de la enfermedad pélvica inflamatoria, sea por una salpingitis o foritis o alguna de esas, van a ver que también con un tacto rectal estimula dolor. Y si hacen una ecografía, te van a reportar que hay líquido libre en el fondo del saco de Douglas. El signo de Aron se hace presionando en el punto de McBurney y mantienen la presión. O sea, presionan y ahí se quedan. Y el paciente va a sentir que el dolor se empieza a irradiar hacia el epigastrio, como ocurría al inicio. El signo de Dunphy se hace pidiéndole al paciente que empiece a toser, que haga una tos forzada. Entonces, cuando empieza a forzar la tos, aumenta la presión intraabdominal y se exacerba el dolor también en el punto de McBurney. Tira por abajo de ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Doctor, el Aron presiona en el punto de McBurney Y lo mantienen presionado. Y el paciente siente que el dolor se irradia hacia el epigastrio. Tuvo que pagar hasta con la ropa blanca el pobre. Ahora, signos de la roca y tenjón. Feo esto. Los hombres cierran los ojos y respiran profundo. El signo de la roque se hace cuando ustedes presionan en el punto de McBurney y mantienen la presión, se puede observar que el testículo derecho puede ascender. Y eso es porque esa compresión por toda la irritación local estimula el reflejo cremastérico. Y el músculo cremaster se contrae y eleva un poquito el testículo derecho. Y el signo de tenjón, peor todavía, se hace también con pacientes de circuito dorsal, pero en este caso lo que se hace es una leve tracción del testículo derecho, o sea, leve, ¿no? Tómense con calma las cosas. Leve, y el paciente va a sentir que aumenta el dolor en el punto de McBurney. Cuidado antes queriendo hacer diagnóstico raro. ¿Solo para apendicitis se hace eso? Estos tarijeños andan buscando la apendicitis por todos lados. ¿Ah? No, no es para todo. Pero por eso les decía, ¿por qué hay tantos? En los libros que buscas hay como 50 maniobras. Hay tantas por el tema de las variantes anatómicas. De que un apéndice esté más abajo, más arriba, más adelante, más atrás, retrocedial. Entonces, si con las maniobras básicas ya son compatibles, suficiente. Pero hay veces que decís, como que esas maniobras me dejan dudas. ¿Será o no será? A ver, le hago esta más, le hago esta otra. Esas dos vergüenzas. Por si acaso. Cuidado practicando semiología en lugares inadecuados. Signo de talonazo. Con el paciente en decúbito dorsal, lo que hacen es, en el talón, en el pie de... Eso, mírate. Se juntaron. Entre el eje venitarista. Sí. En el talón, cuando el paciente está en decúbito, le dan un golpe. Fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? La onda vibratoria que viene por la extremidad inferior llega hasta la fosa ilíaca y te exacerba el dolor también. No hagan esa maldad que he visto hacer a algunos colegas, que me parece totalmente inadecuado, que es decir al paciente, póngase de pie, o sea, tipo con apendicitis, le pedí que se ponga de pie, ya como que le va a costar. ¿Y qué le dicen? Levanten la extremidad y salte. Y sí, ¿lo viste? Es una crueldad eso, o sea... Me desmayo.
Exacto, más fácil el otro, dejarlo en decúbito que igual está muriendo de dolor, pobre infeliz. Dale tu golpe, date por contento y diagnosticar y tratarlo de una vez. Ajá. Demasiada maniobra de circo. Y el signo de Chutro, que pueden ver sobre todo cuando ya tienen una perforación, una peritonitis, con el paciente en decúbito dorsal, lo único que hacen es se paran al pie de la camilla y observan. ¿Qué pueden ver? Cuando hay esos cuadros así, con irritación peritoneal, con perforación, hay, como dijimos, abdomen en tabla. Eso significa que hay contracción muscular involuntaria. Como el proceso está al lado derecho, la contracción comienza a ese lado. Entonces se empieza a contraer esto y pueden ver asimetría, que el ombligo está desviado hacia la derecha, un poquito. Bien, diagnósticos diferenciales, o sea, parecidos pero distintos por algunos detalles. Entonces, cualquier cuadro con una gastroenteritis aguda, una enteroparasitosis, sea una shigellosis, una salmonelosis, entonces esas te pueden dar un dolor abdominal de inicio súbito, agudo, acompañado de náuseas, vómitos, malestar general, fiebre, diarreas. Entonces podría ser similar. Claro que en el examen físico no deberían darte positivas esas maniobras. La palpación va a ser dolorosa, pero el resto no. Después, otros cuadros que fueran quirúrgicos también. Podría ser una colecistitis aguda, una pancreatitis. Hay pancreatitis quirúrgicas y otras que no. Pero tienen distinta localización y radiación. Una pancreatitis del epigastrio se ve radiando en forma de cinturón o hemicinturón hacia la región posterior, hacia dorsal. Una colecistitis es en el hipocondrio derecho. Podría venir también con ictericia. Entonces siempre van buscando las diferencias entre uno y otro. La diverticulitis. Los pacientes que tienen diverticulosis, o sea, muchos divertículos en el intestino, esas dilataciones anormales en la pared, a veces generan una reacción inflamatoria aguda y ahí pasan a tener una diverticulitis. Y les aseguro, yo he visto pacientes así y quedan doblados de dolor, pero así terrible, que les hacen antiespasmódico y siguen con dolor un buen rato más todavía. Y se puede confundir fácilmente con la meningitis. Una pielonefritis, una infección urinaria alta que llega al riñón. También te da un dolor muy intenso, pero es más de localización lumbar. También tiene fiebre, pero la fiebre en la pielonefritis es más alta, 39, 39,5, puede incluso más. Mal estado general, náuseas, vómitos, pero debería tener sintomatología miccional previa, que te diga que en los días previos tuvo odinuria, polarquiuria, coluria, fetidez en la orina, todo eso, prurito miccional y así. Cuadros ginecobstétricos, un embarazo ectópico, por ejemplo. Si el embarazo ectópico está en la trompa derecha y encima se rompe y te genera también una irritación peritoneal, es igualito, el examen físico, todo es igualito. Y a veces la mujer no sabe que estaba embarazada, ni siquiera estaba buscando, vaya a saber qué ocurrió. Entonces, siempre las pacientes de género femenino pregunten, siempre, pero no le pregunten si está embarazada, ya saben que todo día los va a maldecir, te va a insultar hasta tu tatarabuela. Sí, es así, pero reaccionan muy mal con, ¿está embarazada? Sí, moriste. Siempre pregunten fecha de última menstruación, fecha de última relación, se utilizan métodos anticonceptivos. Si la paciente está, no sé, tiene 15, 20 años, está acompañada de la madre, jamás esperen obtener una respuesta sincera. Entonces, saquen a la madre de alguna forma. O ustedes se llevan a la madre y la enfermera va a preguntar, o al revés, pero si no, nunca van a saber la verdad. Porque es así. Siempre, ¿tuviste relaciones? No. Y vos, o sea, la naturaleza, la vida, las cosas pasan, tienen que obtener la información relevante. Una endometriosis también te puede dar un dolor bien intenso, agudo. La adenitis. La adenitis mesentérica es un proceso inflamatorio de los
esféricos. Y les aseguro que puede ser clínicamente igualito. Yo he visto un caso, una vez. Y el paciente, por algún extraño motivo, no quería operarse. Y como 5 médicos distintos le dijeron, pero no, necesita más, tiene que operarse. Y el otro, que no. Como que tenía más ganas de morirse que de operarse. Pero vaya a saber qué sabiduría oculta que no sabemos tenía, porque decía que no. Y hasta que hablamos con otro ecografista, ya le habían hecho una ecografía, había datos inespecíficos. Y a otro ecografista le digo, buscar algo más. A ver si nos puede haber admitido algo, no sé, una perforación visceral, otra cosa. Y el hombre buscó y dice, me parece que es una adenitis mesentérica, no estoy tan seguro, repitamos de aquí 1 hora, le dimos antiespasmódico, repetimos y sí era eso. Y se hizo manejo farmacológico y eso fue todo. Y no era apendicitis. Y había 5 listos para que entre a quirófano. Es que era el cuadro realmente muy, o sea, yo también al principio que no hace apendicitis, porque era igualito, todas las maniobras, todo positivo. Pero no era. Y la litiasis renoureteral, cuando tienen un lito que está bajando por la vía urinaria, también da un dolor intenso, agudo, pero un lito, recuerden que normalmente la mayoría son de cristales y tienen calcio, que es muy duro. Y un cristal es como todo elemento cortante. Cuando el lito baja por el uréter, te va punzando, te va cortando y da dolores punzantes, intensos y migratorios. A medida que baja el lito, baja el dolor. Y va de lateral a medial, porque va siguiendo ese trayecto, distinto al otro que tendría que ir de epigastrio hacia lateral, hacia la fosa. Entonces ven que siempre hay diferencias que te van orientando, aunque en principio pueden ser muy parecidos. El gol estándar para confirmar el diagnóstico es la ecografía. Pueden, igual con radiografía, encontrar datos también. Y en los exámenes podrían encontrar en un hemograma que haya leucocitosis, que haya neutrofilia y reactantes en fase aguda. Todo lo que te dice que hay una inflamación en curso. Proteína C reactiva elevada, alteración de la velocidad de eritrosedimentación. El resto no va a manifestar mucho cambio en el examen. Obviamente que le pedirás también tiempos de coagulación, grupo sanguíneo y serología, pensando que va a ser un paciente quirúrgico. Y esto es lo que se ve en una ecografía. Fíjense arriba en las imágenes superiores, una ecografía de un apéndice normal. Ven que al principio, o bueno, en este caso que es normal, tienen el diámetro, están viendo como el corte del apéndice. Entonces se ve la pared y la luz del apéndice. Y lo mismo en sentido longitudinal. Cuando ya está patológico, en el inicio, la pared puede estar más gruesa por la inflamación. Después dijimos, cuando el apéndice empieza a aumentar de volumen, la pared se va colapsando y se va a hacer más delgada. Y lo otro que también les da información es el Doppler, el flujo arterial y venoso. En el inicio esto está incrementado. Cada vez que, o cuanto más tiempo pase, más se colapsa la pared, esto se va a ir perdiendo. En un apéndice que tiene necrosis no hay Doppler, porque en la necrosis ya no hay flujo sanguíneo para nada. Y otra cosa que podrían ver en la ecografía es la perforación. Podrían ver un área ya perforada y la salida del líquido libre en la cavidad. En una radiografía normal, llegan a ver esa silueta blanquita que estoy marcando, como un triángulo acá y otro acá. Bueno, ese es el músculo psoas, que normalmente se llega a ver cuando la imagen es más o menos digna, más o menos buena, se ve la silueta. Sí, porque hay imágenes que son pésimas, a veces les va a pasar. Si la radiografía es digital, los equipos de radiografía digital tienen imágenes de muy buena calidad, se ve súper bien. Hay algunas clínicas que tienen unos equipos viejos, hace 30 años, que es más divertido salir a manejar un avión en un día de tormenta que ver una radiografía. Van a ver unas cosas que así caminan, dan vueltas. Eso es normal. Ahora, podrían ver, por ejemplo, el apendicolito. Entonces, por la posición, ahí están viendo, fíjense,
el área pélvica, ahí viene la silueta del fémur, entonces por la posición es compatible con la base del apéndice y tiene forma de lito, debe ser el apendicolito. Y lo otro que van a ver es que el psoas ya no se ve. Entonces en imagenología ese es el signo del borramiento del psoas o del velamiento del psoas. ¿Por qué? Cuando se perfora el apéndice sale gas y el gas es radiolúcido, es negro. Entonces, radiolúcido encima de algo que era radiopaco, se pierde la densidad y se vuelve menos opaco y se va borrando la imagen. Podrían encontrar también escoliosis por la posición antártica del paciente, que está así todo doblado. ¿Y saben qué es eso? ¿Alguien? ¿Qué cosa? ¿Qué parte? ¿Esto negro? Sí, muy bien. Cuando vean esta imagen, estos se llaman niveles hidroaéreos. O sea, lo que tenés acá es... Esta es el asa intestinal. Si lo ves muy de cerca se ve un poquito el borde. Esto es un signo de ilio, o sea, se detuvo el peristaltismo. ¿Por qué? Porque tiene peritonitis. Para que vos puedas ver esto, siempre tenés que pedir esta radiografía con el paciente de pie. Porque hay radiografía de abdomen, de cúbito o de pie. Tiene que estar de pie. Para que hagan burbuja arriba y las heces líquidas abajo. Entonces, los niveles hidroaéreos aparecen cuando hay ilio. Entonces, ves esto y dices, encima hay ilio, debe estar con peritonitis o iniciando. Bien. Si el paciente va a ir al quirófano, tiene que completar exámenes para internarlo, hacer firmar sus consentimientos de internación, de cirugía, de anestesia. Recuerden que en el internado todo esto lo patean al interno. Si entra el paciente al quirófano y no tiene firmados los consentimientos, lo van a asesinar. Porque puede tener problemas legales así muy severos. Y siempre el pobre interno, que además estaba haciendo otras 25 tareas más, tiene que ir y hacer firmar. ¿Qué dieta le van a dar a este paciente que ingresa con anestesia aguda? Blanca. ¿Por qué siempre tienen esa idea de la dieta blanca, blanda, todas esas porquerías que están todas mal y aparte atrasan 50 años? Ya les meten por ojo. Si entran a la universidad ya dieta blanca. ¿Qué maldad? ¿Qué dieta le vas a dar? Que no sea vino tarija. Se detuvo el peristaltismo. Está con una perforación, con peritonitis. Lo último que necesita en la vida es comer, necesita ir al quirófano. Ayuno. Bando de gordos. Tan flaca y pensar como gordo. La dieta en este caso es NPO, nada por vía oral. Además va a entrar quirófano. ¿Y qué les expliqué cuando hablamos de anestesia que causa anestesia general? Relajación de Náuseas y eso. vómitos. Ajá. Náuseas y vómitos. Además del hilio postquirúrgico también. ¿Ah? No, nada por vía oral. Lo canalizas y que reciba solución endovenosa. Porque siempre que internan a un paciente, lo canalizan. Porque tenés que tener una vía venosa accesible para poder medicarse si es necesario urgente. Pero, nada, no puede recibir. Ni agua. Antes de la cirugía, depende, bueno, el procedimiento y todo, puede ser hasta 6 horas antes. Y después, no, normalmente después ya, 2 horas después ya puedes iniciar con líquidos. Sí. A mí no me daban ni agua después que he salido. Oh, Y pobrecita. pedí así, Es que no te solo lo me merecías. mojaban con algodón mi boca. Sí. Y yo, Como pollito. Pero en tu caso por mal portada, ¿no?
por ser voces especialmente. No, es cierto, hacen eso. Y justamente como la gente tiene sed, ¿qué hacen? Le ponen una gasita húmeda en los labios como para que le disminuya esa molestia y durante 5 segundos finja que no tiene sed y después vuelve a tener sed. Tanta paciencia, eso sí. Si no, es mejor esa que después vomite, que se broncoaspire y que venga todo el resto. Yo cuando me internaron, no me dieron nada. Estuve 2 días sin comer. También por apendicitis. ¿Y por qué te internaron? ¿Pero te operaron? Sí. Ah, ok. Tan joven y te operaron de vecino. A veces pasa. Sí. Ajá. Y los 2 días sin comer. No te querían. Pero claro, esa clínica que van ustedes dos nadie cruel, me parece. Pero llegaste en mal estado, con perforación, algo. No. Digo bien. No, porque digamos. Incluso ya el domingo que me pasó, fue cuando me internaron, no había comido nada en todo el día, esperé el cirujano hasta el día miércoles. No. Es demasiada espera. Conseguí ese cirujano y lo vamos a dejar 3 días sin comer. Va a aprender cómo funciona la vida. Claro, la gran cristal tenías que hacer. Lo tirabas en una parrilla con 3 chinchulines y te lo comías. Claro, le fileteaban la naga, le tirabas al grueso y listo. Así en el Beni fácil solucionar. Soluciones rápidas y prácticas, bien. Y completan las pruebas de laboratorio de imagen que fueran necesarias también. Digamos que no le hubieran hecho todo el resto del prequirúrgico. Solo hicieron lo que necesitaban para diagnosticar, completan antes de entrar a quirófano. Tipificación sanguínea, serologías para HIV, hepatitis, por el tema de equipo quirúrgico. Bueno, si el paciente tiene alguna condición de base, y hace falta una radiografía de tórax, un electro o algo más, se hace todo eso para completar su valoración prequirúrgica y entrar con todos los datos a quirófano. La cirugía. En la apendicectomía hay varios tipos de incisiones que pueden hacer para este procedimiento. Digamos que acá estaba el punto de McBurney que habíamos hablado. Una de las incisiones más comúnmente utilizadas es la incisión de McBurney, que se hace desde el punto de McBurney oblicuo, como yendo hacia la sínfisis del pubis. Esa es la de McBurney. ¿Querés preguntar algo? Sí. Me pareció ver una mano móvil. Entonces, esta es la incisión de McBurney, oblicua hacia la sínfisis del pubis. No llega hasta la sínfisis, ¿no? Más pequeño, pero va en ese sentido. Si del mismo punto de McBurney la incisión es horizontal, es la incisión de Rocky Davis. Rocky Davis. Si hacen igual una horizontal, pero 2 dedos por debajo, o sea, un poquito más abajo, acá, es la incisión de Lanz. Podrían hacer también una mediana infraumbilical. Podrían hacer una paramediana infraumbilical derecha. ¿De qué depende? Tamaño del apéndice, posición, si hay complicación, si hay peritonitis. Porque si ya tienen una peritonitis, eligen una incisión más grande. Porque aparte van a tener que hacer lavado de cavidad. Vas a tener que mover vísceras, provocar suelo fisiológico, aspirar y asegurarte de que salgan todos los restos de secreción purulenta. ¿La de arriba? ¿Era? Esta es Rocky Davis. ¿Y la de abajo? Lanz. Y la oblicua McBurney.
hacen la incisión, abren todos los planos, llegan a la cavidad peritoneal, abren el peritoneo, todo, llegaron. Encuentran, entonces dijimos, ciego, siguen la tenia o cintilla cólica, encuentran el apéndice y eso se exterioriza, se saca hacia el exterior para visualizar todo esto. El primer tiempo quirúrgico es la ligadura y sección del meso que les había mencionado al inicio. Entonces, con las pinzas hemostáticas que ya aprendieron, que el ICRA y la que quieran, una pinza, otra pinza, y ahí hacen la ligadura y luego la sección. Después de eso van a hacer la jareta ceromuscular, esa estructura que les había mencionado. Entonces, pasan con la aguja todo hacia alrededor de la base del apéndice. Por ahora no anudan, no sujetan nada, solo van pasando como puntitos así superficiales todo alrededor en forma circular. Si este es el apéndice, todo aquí alrededor de la base. Pasan el hilo y ahí se queda, no lo anudan nada, se queda ahí esperando. Después de eso viene la tripsia y la coprostasia. Tripsia significa aplastamiento, coprostasia significa tener el tránsito de heces. Entonces, ¿qué hacen? Toman el apéndice, le ponen una pinza y empiezan a mano a aplastar suavemente como para dejar, es como que quisieran quitarle el contenido. Entonces lo van aplastando, aplastando y cuando hacen eso colocan una segunda pinza. Entonces ahí hay coprostasia, ya las heces no van ni de un lado ni del otro. Y ahí van a hacer una ligadura proximal y otra ligadura distal. Y una vez que hacen eso van a seccionar el apéndice. En la cirugía abierta, cuando seccionan el apéndice con bisturí, recuerden que adentro de ese apéndice hay heces, hay bacterias. Entonces, se usa un bisturí frío, pero se pasa la hoja del bisturí por una solución antiséptica, tipo la povidona, para disminuir el riesgo de contaminación. Y una vez que hacen eso, van a hacer la invaginación y el cierre de esa sutura en careta. Necesito un guardapolvo, una ropa, algo que tengan para prestar. Gracias. Entonces, ahí está. Tenían, esto es el ciego y acá viene el apéndice. Ya vean, se cae ahí. Cristal, cristal. El punto ahí. Entonces, ahí está el apéndice. Y cierran la sutura en jareta en la base. Y después lo seccionan, ya no hay más apéndice. ¿Qué queda? Si antes tenía el ciego y ese apéndice largo, ahora va a quedar de eso solo un poquitito chiquitito, que es el muñón apendicular. Es eso. O sea, de todo ese apéndice que había, ahora lo corto y solo queda un pedazo chiquitito. ¿Qué hago ahora? Con una pinza, esto lo voy a invaginar. Así. Entonces, esa pinza empuja. Mientras esta pinza empuja, el ayudante, agarra el hilo y empieza a traccionar. Cuando saco la pinza, se cerró. Y ahí anudo. Entonces, hacia adentro del ciego queda el muñón apendicular. Y hacia afuera, nada. Entonces, no puede haber salida de ningún contenido intestinal a la cavidad peritoneal. Para eso se hace la sutura en jareta. Merci beaucoup. Y finalmente se hace la mesoplastía, que era terminar con la prolijidad de esta área para que no queden hilos tocando el naso intestinal y todo eso. Ahí está invaginado, ¿ven? Seccionan el apéndice, queda el muñoncito que es esa parte de chiquitita, lo impaginan, cierran la sutura en jareta y terminó. Después se cierran todos los planos, peritoneo, la panorosis, la paramuscular, la trapanorosis, el plano subcutáneo, la piel. Listo. La opción laparoscópica, se usan 3 puertos de acceso, o sea, 3 pequeñas incisiones. De las 3 siempre hay una que es más grande, que mide 10, 12 milímetros de diámetro, y para eso aprovechan el ombligo, para que quede ahí más disimulada.
y por ahí ingresa la fuente de luz para iluminar adentro y también ver con la cámara, entrar con las pinzas y todo. Por los otros dos puertos, que como ven no siempre están en la misma posición. Fíjense que en este caso está contralateral, en este está en el mismo lado del apéndice, dependiendo, como les dije antes, tamaño, posición, etc. Y una vez que entren van a hacer lo mismo. Igual van a hacer ligadura y sección. Recuerden que acá con el bisturí ultrasónico de la laparoscópica hacen corte y prolongación simultáneos. Esto que ven acá se llama endoloop, es un dispositivo que sale un hilo como un lazo y es el que te ayuda a hacer las ligaduras más fácil y más rápido en la endoscopía, en la cirugía laparoscópica. Ven ligadura proximal, ligadura distal, corte y finalmente introducen por uno de los orificios donde entraron los trócares con las pinzas y todo, introducen un preservativo porque está estéril, es lubricado y aguanta mucha tracción, aguanta un montón el preservativo. Entonces, introducen, colocan ahí dentro el apéndice, lo cierran, lo anudan y ya está, por el orificio. Aguanta mucho, le pueden meter 10, 11 litros de líquido, no pregunten por qué lo sé, pero... Y siempre les digo, nada supera a un preservativo piñata. Aguanta más que ninguno, queda así grande, no se rompe nunca. ¿Funciona? No te rías, vos que querías hacer el signo tampón, no te rías. Posibles complicaciones postquirúrgicas. Para las complicaciones postquirúrgicas hay algunas que están en cualquier cirugía pueden ocurrir. Hemorragia, infección, hernia postincisional, presencia de sutura, lo típico, lo común que cualquiera hay. Algunas específicas en este caso podrían ser la formación de fístulas. ¿Saben lo que es una fístula? ¿Qué es esto? Exacto, una comunicación o conexión anormal entre dos vísceras. Por ejemplo, digamos que funcionaron con la aguja sin querer o sin darse cuenta el ciego. Entonces empieza a salir a poquito contenido intestinal, heces. Y eso se va haciendo como si fuera un tubo, como un conducto. Se puede conectar con otras intestinales, se puede conectar con el recto, o con la vejiga, o con el útero. Entonces, por ejemplo, a veces se da una fístula hacia la vejiga y ocurre que ese paciente tiene una infección urinaria, se trata, tiene otra. Y siempre aparece Escherichia coli, y vos decís, no es normal. Entonces, descubrís una fístula. Los pacientes con cáncer muchas veces hacen fístulas también. Estercoracia significa que tiene contenido de heces. Se pueden formar las bridas y adherencias. Adherencias es que se empieza como a pegar una intestinal con otra. Las paredes se empiezan como a pegar una con otra. Y en el caso de las bridas se empieza a formar tejido con fibrina. Y se hacen como puentes, como bandas que van salteando por dentro del abdomen y también van agarrando varias asas intestinales. Bridas y adherencias a largo plazo te dan estreñimiento crónico, porque por adherirse el peristaltismo ya no es bueno, disminuye la capacidad de movimiento y te lleva al estreñimiento crónico. Y es una complicación bastante común en la cirugía del abdomen. Las personas que tienen 2 o 3 cirugías en abdomen, si se tienen que hacer una más, van a ver que típicamente le dicen no, la laparoscópica no, porque es altamente probable que tenga bridas, adherencias, y explorar en una laparoscopía va a ser muy difícil, porque tal vez hay que desprender tejido, cortar, entonces se hace abierto. La infertilidad no es común, no es algo frecuente para nada, pero ¿cuándo podría darse eso? Si por ejemplo una paciente de género femenino sufre una perforación, hay derrame de contenido mucopurulento y eso avanza y llega a la cavidad pélvica
y genera tanta inflamación que te da estenosis de una trompa uterina. Por ese mecanismo podría dar infertilidad. Pero como les digo, no es común. Hay casos, pero raros, ocasionales. Bien, tenés 3 segundos de pausa. 1, 2, 3, pausa.